Hola estudiantes, padres de familia, reciban un cordial saludo de parte de la institución educativa. Nos volvemos a encontrar en nuestras clases del curso de álgebra. Esta vez entramos a nuestra segunda clase de este tercer bimestre. El capítulo que vamos a ver el día de hoy, estudiantes, es el capítulo de factorización. Primero, ¿qué cosa será una factorización? Va a ser el proceso de transformación de un polinomio a una multiplicación de factores. ¿De acuerdo? En eso consiste la factorización. Es decir, tú tienes esta expresión, por ejemplo, tienes la expresión algebraica x al cuadrado más 5x más 6, por ejemplo, tienes esta expresión. La factorización te permite expresar este polinomio en una multiplicación de factores, la cual será la siguiente: x más 2 por x más 3. Ahí podré decir que eso ya está factorizado. Entonces, este proceso se llama factorización. Ahora, para poder realizar lo que he hecho ahorita, requiere utilizar un método de factorización. ¿De acuerdo? Y eso mismo vamos a trabajar el día de hoy. Pero también es importante que diferencies cuando se dice que es un factor o divisor primo. Entonces, cuando tú este polinomio lo expresas en una multiplicación de factores, lo que estás haciendo es desglosando o desdoblándolo en factores primos. ¿Está bien? Cuando lo desdoblamos, nosotros lo estamos convirtiendo en factores primos. O, mejor dicho, ya utilizando el término del cual estamos trabajando el día de hoy, cuando lo factorizamos, lo debemos factorizar en factores primos. ¿Y cuándo se considera un factor como primo? Cuando el factor tiene únicamente dos divisores, el mismo y la unidad. El mismo y la unidad. En palabras más sencillas en el álgebra, siempre en cuando tenga que sea posible ser desdoblada. Si no es posible ser desdoblado, quiere decir que es un factor primo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en esta expresión ya factorizada, ¿cuántos factores primos hay? Mira, ahí te puedes dar cuenta la expresión que aparece. ¿Cuántos factores primos hay? Van a haber 3 factores primos. Profesor, ¿el 3 es un factor primo? No, él es un factor aritmético. En el álgebra, un factor primo va a estar siempre asociado a una variable y el 3 no tiene ninguna asociación a una variable. Está únicamente solo como un factor. Profesor, ¿y qué sucede si acá le sumaba x y le colocaba entre paréntesis? Ahí sí es un factor. Ahí sí es un factor. ¿De acuerdo? Ahí sí es un factor primo. Pero en este caso, estando únicamente solo el 3, es simplemente un factor aritmético. ¿Cuál sí es un factor primo? El x. ¿Cuál más? El y. ¿Y cuál más? El x más 6. Profesor, pero ahí me aparece x más 6 al cuadrado. Bueno, que no te confunda. X más 6 al cuadrado quiere decir x más 6 por x más 6. Pero el factor primo es x más 6. Únicamente el exponente te dice cuántas veces se está multiplicando. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nosotros que ya estamos identificando quién es el factor primo. Por ejemplo, en el siguiente ejemplo, te dice, aquí te está indicando un detalle muy importante también. Aquí en el ejemplo te dice que hay 3 factores primos, ¿no? Pero acá hay un pequeño error. Aquí esto debería estar expresado de la siguiente manera. Acá debería estar x y y. Profesor, ¿por qué? Porque y también es una variable. Y también es una variable. Acá se han olvidado en colocar a y. Profesor, ¿y cómo sabe que si es variable? Porque aquí lo están considerando. Recuerda que te dije que un factor primo es una cantidad que esté asociada a la variable. En este caso está y. Y obviamente y es una de las variables. ¿De acuerdo? Hace un momento teníamos el 3, estaba solo. No es variable, por lo tanto no se considera factor algebraico ni factor primo. Bien muchachos, en el siguiente siempre es importante que analices acá. Es el polinomio A de variables mn. Ah, ya, excelente. Entonces, ¿quiénes son las variables acá o quiénes son los factores primos? 8 quintos no es factor primo, es una constante, es un factor aritmético. A
¿Será factor primo? No, es una constante también. ¿Y cómo sabes que es una constante? ¿Cómo sabes que es un número? Porque no es variable. No es variable. Entonces un número no es un factor algebraico, es un factor aritmético. M sí es. M a la 7, pero sabes que no coloco el exponente porque te dice que se está multiplicando 7 veces. N también. Y X menos Y tampoco, no es variable. ¿Y qué será? Constante. Es un número. ¿Está bien? Pero no es considerado como factor primo. ¿Por qué? Porque no aparece como variable del polinomio. ¿De acuerdo, muchachos? Importante tener en cuenta eso. A ver, ahora, lo otro también que debes conocer. Voy a borrar esto de acá. Ya. ¿Cuáles son los métodos para factorizar? Primer método, factor común. ¿Qué cosa quiere decir? Vas a encontrar un factor común en todos ellos. Si acá hay 3 términos algebraicos, ¿cuál es lo común ahí? El X. Extraes el X y después vas a multiplicar todo lo que te queda. ¿Está bien? Factor común polinomio. Aquí vas a darte cuenta que en esos dos términos existe un polinomio en común. ¿Cuál es el polinomio en común? A menos B. ¿Por qué se le dice polinomio? Porque es un polinomio de dos términos, ¿no? Se le llama también binomio o polinomio. En cambio, aquí es factor común monomio porque solamente tiene un término algebraico. Solamente estás extrayendo el factor común, va a ser un monomio, ¿no? El factor común va a ser un monomio. En cambio, aquí es un binomio. Listo. Extraes el binomio y multiplicas por lo que te queda. Nada más. Luego, la agrupación de términos. El siguiente, la agrupación de términos. Vas a tener siempre una cantidad de términos y tú vas a agrupar convenientemente para ver qué encontramos en común en ellos. Primero se agrupa y después se aplica el factor común monomio o el factor común polinomio. ¿De acuerdo? Estos 3 métodos vamos a trabajar el día de hoy con nuestros problemas. Empezamos. Problema número 1. Te dice, factoriza e indica un factor primo. Muy bien. Si te dice que las variables es a, b, x, ¿correcto? ¿Qué es lo que tienen en común ambos términos? ¿Qué es lo que tienen en común? Si te das cuenta, tienen en común el x al cubo. Ambos tienen x al cubo. Extraigo el x al cubo y multiplico por a más b. Listo. Así de simple. Listo. Profesor, ¿qué más sigue? ¿No? ¿Ya terminé? Recuerda que la factorización es el proceso de transformación de un polinomio en una multiplicación de factores. Y ya lo estoy multiplicando. Hay 2 factores primos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos factores primos? Uno va a ser x y el otro va a ser a más b. Ahí está, uno es x y el otro es a más b. Hay 2 factores primos. Te dicen factoriza e indica uno de los factores. Entonces uno de ellos debe estar en las alternativas. ¿Ya? Cuando tengas un problema, uno de ellos va a estar en las alternativas. Listo. Vamos ahora con el siguiente problema. Número 3. Solución. A ver. Tenemos aquí un binomio nuevamente, 2 términos algebraicos. Te dice factoriza e indica la cantidad de factores primos. Muy bien. Tenemos qx por y. A ver. Tenemos que extraer. Siempre que tenemos un ejemplo de las siguientes características, si deseas puedes desglosarlo, ¿no? Por ejemplo, el 42 y el 30 deben tener un factor aritmético en común para poder desdoblarlo. Un factor aritmético en común, el de aquí, por ejemplo, es 6 por 7 y el de aquí es 6 por 5, ¿sí o no? ¿Qué tienen en común? El 6. Entonces extraemos el 6 de ambos. Ahora, uno tiene x a la 7 y otro tiene x a la 5. Pero ¿qué cosa es lo que tienen ambos en común? Ambos tienen x a la 5, ¿no es cierto? Porque él tiene x a la 5 por x a la 2. Entonces vamos a extraer x a la 5. X a la 5 extraemos. Seguimos. Ahora tenemos y a la quinta y y a la 10. ¿Qué tienen en común ambos? Y a la quinta. Recuerda que él es y a la quinta por y a la quinta. Ambos tienen y a la quinta. ¿Correcto? Ahí está. Eso es lo que estoy extrayendo. Eso es lo que estoy extrayendo. A ver. Ahora, ya extraje eso. Voy a ver qué cosa queda en estos términos.
Si extrajiste al 42 el 6, ¿qué te queda? 7, porque 6 por 7 es 42. Si extrajiste de x a la 7, x a la 5, ¿qué te queda? X al cuadrado. ¿No es cierto? Recuerda que ahí tenías x a la 5 por x a la 2. Extrajiste x a la 5, te queda x a la 2. Seguimos. Extrajiste y a la 5, ya no te queda nada. Más, extrajiste del 30 al 6, ¿qué te queda? 5. Extrajiste x a la 5, ya no te queda nada de x. Extrajiste y a la 5 de y a la 10, ¿qué te queda? Y a la 5. Y listo. Listo, muchachos. Factorizado. Te dice, indica la cantidad de factores primos. ¿Cuántos factores primos hay? Hay 3 factores primos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos a ponerlo aquí. ¿Quiénes son esos factores primos? Uno será x, el otro será y el otro será 7x al cuadrado más 5y a la quinta. Esos son los factores primos. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente problema. Problema número 4. Te dice, factoriza e indica un factor primo. A ver, ahora tienes ahí una expresión que tiene 3 términos algebraicos. Vamos a ver cuál es el factor común. A ver, ¿qué es lo que tienen todos en común? Si te das cuenta, el b. ¿Lo ves? El b tienen en común. Pero hay algo más. Hay algo más. Todos tienen tercia. Todos tienen tercia. ¿No es cierto? El 9 es 3 por 3. Ahí aparece el 3 y el 12 es 3 por 4. Todos tienen 3b. Muy bien. Entonces, estamos extrayendo 3b. A ver, vamos a copiar primero todo el problema. 9ab menos 3bc más 12bm. Muy bien, acá indicamos que L es 3 por 3, L es 3 por 1, L es 3 por 4. Entonces, ¿qué voy a extraer de aquí? 3b, el 3 y el b. De aquí el 3 y el b. De aquí el 3 y el b. A ver, ¿qué te queda? Después de haber extraído en el número te queda 3a menos, ¿qué te queda aquí? Sacaste el 3, te quedaría 1 por a. A ver, un ratito, aquí no es BC, aquí no es AB, es BC. A ver, vamos a aclararlo. BC, y estamos extrayendo ahí. Ya, ¿qué te va a quedar entonces? Se quedará menos 3C. Más, acá te va a quedar 4M. Listo, terminamos. ¿Cuántos factores primos habrán acá? Hay 2 factores primos. ¿Quiénes son? Son uno el B y el otro es 3A menos 3C más 4M. 2 factores primos. Siguiente problema, número 6. A ver, te dice, factoriza e indica un factor primo. En el problema anterior, muchachos, también te decía e indica un factor primo. Dependiendo de las alternativas, uno de ellos dos debe estar en las alternativas. Eso es lo que debes marcar. ¿De acuerdo? Así normalmente suele presentarse las preguntas de factorización. A ver, seguimos entonces con el siguiente problema. Número 6. Te dice, factoriza e indica un factor primo. Vamos a copiarlo nuevamente. Ok. Tenemos que de x, y, a es igual a al cubo por x más a al cubo por y menos 5x menos 5y. Aquí vamos a trabajar con la agrupación de términos. Vamos a agrupar primero ellos dos y luego ellos dos. A ver, en lo primero, ¿qué hay en común? Si te das cuenta, en común tenemos a al cubo, ¿correcto? Entonces aquí extraigo a al cubo y te va a quedar
x más y. Ahí está. Extraes al cubo y lo multiplicas por lo que te queda. Ahora, ¿qué tenemos en común en lo subrayado de color verde? Tenemos en común el menos 5. Si sacas el menos 5, si sacas el signo menos, ¿qué te va a quedar? El opuesto. O sea, x. Si sacas el otro menos 5, te queda el opuesto, x más y. Muy bien, muchachos. Ahora, ¿qué hay? Un factor común polinomio. ¿Quién es ese factor común polinomio? X más y por a al cubo menos 5. Listo. Ahora sí. Ya está factorizado. Acá también terminamos. Esa sería nuestra resolución. Te dice, indica un factor primo. Primero vamos a indicar que hay dos factores primos. Y esos factores primos son x más y ax menos 5. Te piden, indica un factor primo. Bueno, indica cualquiera de los dos, ¿no? Puedes indicar cualquiera de los dos. Yo en este caso, por explicarte, estoy indicando cada uno de los factores, todos. Siguiente problema. 8. Te dice ahora, P de xy es igual a x por y más 3 más y más 3. Convenientemente aquí podemos hacer nosotros esto. Mira, le estoy agregando un paréntesis. Alteren algo, no afecten nada porque todo es positivo. Y ahora puedo aplicar factor común polinomio, si te das cuenta. Este es el factor común polinomio. ¿Qué cosa quiere decir? Que vas a extraer ese factor común y vas a multiplicar por lo que te queda. X más, profesor, después de haber extraído él, no te queda nada. Cuando no te queda nada se sobreentiende que debe estar el 1, la unidad, y colocas de esa manera el 1. ¿Correcto? Muy bien. Te dice únicamente que factorices. Listo. Terminamos la factorización. Esa sería nuestra respuesta. Existe también la posibilidad que te pregunten, indica la suma de factores primos. ¿A qué haces? Lo sumas. Más x más 1. Eso sería x más y más 4. Y esa sería nuestra respuesta. Suma de factores primos. Si te piden el caso. Si eso es lo que te piden. Esa sería la suma. Si no, si te dicen únicamente factoriza, esta sería la respuesta. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Vamos con los dos últimos problemas. Solución. A ver, tenemos aquí q de xy, x más y por x menos 8 más x más y por x más 12. A ver, muchachos. Factor común polinomio, si te das cuenta. Pero no es x menos 8, ¿no? Es x más y. Ambos tienen x más y, si te das cuenta. A ver, extraemos x más y y multiplicamos por lo que nos queda. X menos 8 más x más 12. Seguimos resolviendo. X más y. Aquí podemos sumar esto. X más x es 2x. 12 menos 8 es más 4. 12 menos 8 es 4, ¿no? Listo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Podemos factorizar el 2. Profesor, ¿de dónde? De aquí. Extraigo el 2, te quedaría x más 2. ¿Te das cuenta? El 2 puedes ponerlo aquí adelante como lo he puesto yo. El orden de los factores no altera el producto, recuerda. Puedes colocarlo en cualquier lugar. Ahora, terminamos la factorización. Te dice factoriza, esa sería la respuesta. Si te dice ¿cuántos factores primos hay? Hay dos factores primos. Hay dos factores primos. ¿Quiénes son? X más y x más 2. Y el 2, recuerda que él no es factor primo. Él es factor aritmético. ¿De acuerdo? Listo. Pero como dice factoriza únicamente, esa sería nuestra respuesta, ¿no? Esa sería nuestra respuesta. Recuerda que el 2 no es factor, ¿ya? Solución de la número 10 y último problema. A ver, te dice P de x va a ser igual a 4 por x más 2 más x más 1 por x más 2. Anda identificando ya
qué es lo que vas a factorizar. Si te das cuenta, aquí me conviene agrupar el. ¿Afecta en algo? No, no afecta en nada. Y el factor común aquí sería x más 2. A ver, extraemos x más 2 y multiplicamos por lo que nos queda. En el primer término 4, en el segundo término x más 1 y en el tercer término no hay nadie aparentemente, te quedaría el 1. Por aquí será x más 2 y x más 6. Esa sería nuestra respuesta. Si te piden indica la suma de factores primos, suma de factores primos sería 2x más 8, la respuesta. La respuesta sería. Si te dice indica uno de los factores primos, indicas cualquiera. Si te dicen indica el factor primo de mayor término independiente, la respuesta será x más 6. De mayor término independiente es el término sin variable, ¿no? Acá es 2 y aquí es 6. El mayor es 6, ¿no? El factor primo de mayor término independiente será 6. El factor primo de menor término independiente, x más 2. ¿De acuerdo, muchachos? Muy bien. Listo. Hasta ahí la clase del día de hoy. Espero que haya sido tu comprensión. No olvides que en unos minutos nos encontramos en la asesoría y podemos seguir fortaleciendo aún más lo aprendido hasta el momento. Sin más que decirte, me despido. Nos estamos encontrando en una próxima actividad. Hasta la próxima, muchachos.